La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a nuestra psicóloga infanto-juvenil Marta de Erazo. Martita, buenos días, bienvenida. Hola Martita. Buenos días, aquí viendo cómo desayuna Tony. Comí como que era, o sea, me lo atravesé todo como en 10 segundos, así que discúlpeme los modales. ¿Y qué desayunó, compañero? Era un huevito con... Hasta nervioso ha quedado, Martita. Es que lo devoré. Ya no sabe ni cómo estaba el con huevo. jamón estrellado y pancito Ah. y crema holandesa. Ah, ya, ok, qué rico, ajá, Sí. qué rico, muy bien. Martita, bienvenida, gracias por estar con nosotros en un lunes. Sí, para mí es un gusto, especialmente cuando estamos tocando temas que son tan importantes sobre la salud mental en nuestro país. Y es que ayer era titular, dice en el diario de hoy, en El Salvador 5 de cada 10 adolescentes, o sea, la mitad, sufren algún trastorno de ansiedad. Y se publicó la encuesta nacional de salud mental 2022, revela además que 3 de cada 10 adolescentes presentan síntomas de depresión. Exacto, eso es preocupante. Especialistas muestran su preocupación ante un panorama que señalan debería ser tratado como emergencia nacional. Martita, es que estos síntomas de depresión salieron a la luz luego de la COVID-19. Me recuerdo yo que la gente había quedado muy ansiosa, unos, otros muy deprimidos por el encierro. O sea, era un tema no solo de niños y adolescentes, también de los adultos. Entonces, no sé, preocupa esta encuesta sobre salud mental en donde dice que la mitad de los adolescentes tienen un trastorno de ansiedad. Sí, bueno, definitivamente las estadísticas que muestra esa encuesta son muy, muy alarmantes. Yo no sé si ustedes recuerdan que en tiempo de la cuarentena estricta, al inicio de la pandemia y todo eso, yo fui de las profesionales en salud mental que más insistía en el tema de que después de la pandemia del COVID-19 iba a venir otra pandemia que iba a ser una de salud mental. A pesar de que yo fui una de las que más insistía en este tema, realmente tengo que aceptar que yo misma me he visto sorprendida porque ustedes no se imaginan, los profesionales de la salud mental en estos últimos años, del 20 para acá, no damos abasto para atender en las consultas a niños y adolescentes que justamente están presentando este tipo de trastornos, muchos niveles altos de ansiedad, depresión, autolesiones, en fin, una gran variedad de trastornos que les aquejan y que yo creo que no vamos a encontrar una causa única, ¿verdad? Son múltiples factores los que se conjugan para que nuestra niñez y adolescencia esté presentando esta situación, pero sí es muy alarmante y hay necesidad de tomar cartas en el asunto en una forma lo más efectiva posible. Martita, definamos ansiedad. Bien, lo que pasa es que digamos que la ansiedad se parece al miedo, pero tiene una diferencia. En el miedo tú sabes qué es lo que te lo causa. O sea, si tú tenés un perro muy enojado, que te está sacando los dientes, que saca espuma por la boca, enfrente tuyo, tú no tenés ansiedad, tú no tenés fobia a los perros, tú tenés miedo porque ahí hay una causa que te está disparando todas tus alertas. En el caso de la ansiedad es esa como sensación de temor, de angustia, pero sin en ocasiones poder identificar el origen, qué es lo que está generando esto. Y hay una gran diversidad de trastornos relacionados a la ansiedad. No es un solo trastorno. Están todas las fobias, está la fobia social, están episodios de ansiedad aguda,
hay una ansiedad crónica, son un montón de trastornos los que están relacionados a eso. O sea que en salvadoreño, Martita, es como que me siento preocupada por algo, pero no sé por qué, ¿verdad? Sí, no sé de como qué. que algo malo va a pasar, pero no sé qué. Ajá, pero no sé qué. Esa es la ansiedad. Pero Así por es. el otro lado está la depresión, que es otro de los trastornos que también se ha visto mucho, de acuerdo a lo que tú dices. Sí, naturalmente a veces las personas tienden a pensar que son dos cosas que no tienen nada que ver. La realidad es que son como dos puntos en una línea y la persona puede fluctuar de uno a otro extremo, a veces sentirse deprimida, a veces sentirse ansiosa. En el caso de la depresión, digamos, si vamos a hacer una comparación similar a la que hemos hecho entre la ansiedad y el miedo, es una tristeza, pero que es una tristeza que llega a ser incapacitante, no te deja hacer las cosas que tú quieres hacer, las que habitualmente tú disfrutas y las que tú tenés que hacer. Y es importantísimo que entendamos que en ambos casos, cuando ya un profesional de la salud mental determina que esto ha alcanzado la categoría de un trastorno, la persona está enferma. No se trata solo de decirle de, vaya, haz el ánimo, no estés triste, fíjate en todas las cosas buenas que tenés en tu vida. O sea, es una enfermedad, pues. Por eso es que está comprendido en el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Ok, y esa, la depresión, ¿cómo la identificamos, Martita? Las personas que no tienen, digamos, una formación en esta área de la salud mental pueden creer que solamente está deprimida una persona que está ahí encerrada en un cuarto oscuro llorando, pero eso no es así. O sea, eh, hay hay una serie de criterios que deben cumplirse, pero tenemos que entender que en el caso de los niños y los adolescentes, que es el caso de la encuesta que ustedes me mencionan, Uh-huh. a veces la depresión puede expresarse en hostilidad, irritabilidad, enojo, reaccionar muy intensamente ante pequeños problemas de la vida, desmotivación hacia el trabajo escolar, pero una desmotivación que realmente ya pone en riesgo al estudiante de perder el año. Y sí, la persona a veces, y eso es lo que más hay que estar alerta, que presenta síntomas depresivos, comienza a presentar una cosa que se llama ideación suicida. ¿Qué quiere decir eso? Que piensa que a lo mejor sería mejor morirse, que no vale la pena. Puede ser que piense en un plan para quitarse la vida o no, pero siempre que hay una ideación suicida manifiesta, es importante consultar a un profesional de la salud mental porque el cuadro, especialmente en niños y adolescentes, se puede complicar muy rápidamente. Uh-huh. Dice la encuesta que de la mitad de adolescentes que tiene ansiedad, 5 de cada 10, el 85% presenta síntomas elevados de ansiedad por separación. Sí, eso es algo muy, muy curioso, porque tal como lo manifiesta ese artículo, la angustia de separación es algo que podemos encontrar más comúnmente en la primera infancia. O sea, un bebé que ha estado acostumbrado a estar permanentemente con su mamá, con su papá, y que cuando lo vas a llevar a una situación, por ejemplo, iniciar un preescolar, no se quiere separar y comienza a llorar porque no quiere separarse de los padres. Pero en el caso de un adolescente que esté presentando angustia de separación, yo creo que ahí tenemos que, bueno, definitivamente es un trastorno, pero además tenemos que explorar más claramente por qué nuestros adolescentes están presentando angustia de separación. O sea, yo estoy haciendo como un enlace en uno de los programas con ustedes, hablamos sobre el abandono de la figura paterna y además de que había un porcentaje bien significativo de niños y adolescentes en nuestro país que han perdido una o ambas figuras parentales, ya sea por muerte, por migración
o por abandono. Entonces, ese porcentaje tan alto podría estar relacionado, pero no lo sabemos porque tiene que haber un cruce de información y una investigación más profunda. Pero en nuestro país, en donde yo no sé cuál es la estadística, Martita, creo que la mitad o un poco más de la mitad de los hogares solo tienen una figura, que generalmente es Sí, la mamá, aunque sí también hay algunos hogares que son liderados por un hombre y no tienen pareja femenina. Eh, pero son pocos. pero son muy pocos, exacto, por eso decía, en un país en donde esto ocurre mucho, este fenómeno de ansiedad por separación En adolescentes, en ¿no? adolescentes Porque en niños chiquitos es normal. ya decía que es Ajá, como normal. es normal, exacto. Entonces, esto podría ser definitivamente una realidad, porque los jóvenes viven solo con un progenitor y obviamente extrañan, de acuerdo a la figura, al modelo que la sociedad nos establece de familia, extrañan a esta figura. O se plantean con mucha más facilidad la posibilidad de perder a esa única figura que le ha quedado, ¿verdad? Okay. Y esto podría estar relacionado. Aparte de que, pues sí, hemos tenido muchas pérdidas con el tema del COVID-19, muchas familias con luto en ese aspecto. Estamos teniendo pues un porcentaje también alto de personas privadas de libertad, que también podría estar asociado a este temor de perder alguna de las figuras parentales, ¿verdad? Es decir, son múltiples los factores. Ahora, ¿por qué nuestros adolescentes? Porque 50% de los adolescentes presentando niveles altos de ansiedad son estadísticas extraordinarias, muy, muy alarmantes. ¿Por qué estamos así? Como yo les decía, son múltiples factores, la pandemia entre otros, pero yo creo que quizás, en mi opinión, hemos cometido el error de que se retrasó mucho el regreso obligatorio a las clases presenciales. En realidad ya obligatoriamente fue hasta este año escolar y eso significa que todo el 2020, el 21 y el 22, muchos de nuestros estudiantes estuvieron todavía en la virtualidad y sus padres ya no estaban en casa para supervisarlos. Ellos sí estaban en sus trabajos presencialmente. Entonces esto supone muchos retos, no solo a nivel educativo, sino también de salud mental. Esa es mi opinión. Martita, una cosa es lo que nos está diciendo la encuesta, los datos, los números fríos. Sí. Y otra es tal vez la percepción que usted como médico pueda tener de acuerdo a los trastornos con los que están llegando los adolescentes. ¿Casan los datos con la experiencia suya? Sí, definitivamente sí, casan. Las causales pueden ser un poco diversas, pero para mí sí hay un auge de los trastornos de ansiedad y de los trastornos depresivos. Hay un auge en los problemas de automutilación muy, muy alto, especialmente en niñas, en adolescentes del sexo femenino. Muy, muy alto, mucho más alto de lo que el ciudadano común se imagina hasta que lo experimenta con uno de sus hijos, ¿verdad? Además, yo siento que la exposición sin supervisión y libre de nuestros niños y adolescentes a temas en internet que ellos no están preparados emocionalmente para manejar, también tiene mucho que ver. Y ahí yo lo encuadro con eso de que si tú tenés un estudiante que no había regresado a clases en 3 años, que estaba en su casa supuestamente recibiendo clases virtuales, pero sus padres ya no estaban ahí porque tenían que ir a trabajar. Este estudiante al mismo tiempo que está en clase estaba incursionando en otros sitios web, viendo contenidos inapropiados de toda índole, no solo con contenido sexualizado, sino con contenido violento, con cosas que realmente lo estaban confundiendo en un momento, en una etapa de desarrollo en donde todavía la persona no ha definido su personalidad, todavía no sabe exactamente quién es, qué quiere, qué va a hacer en el futuro,
qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, esta fuerte incidencia de las redes sociales definitivamente sí está asociada a los altos niveles de ansiedad y depresión que nuestros niños y adolescentes están presentando. Yo no me canso en decir que necesitamos regular mejor el tiempo que nuestros niños y adolescentes pasan enfrente de una pantalla. Martita, esto lo hemos venido hablando contigo. Tú vienes poniendo el dedo en la llaga de hace días, diciendo, hey, estamos teniendo un grave problema con los jóvenes, con los adolescentes. A mí me está llegando niños, niñas con severos problemas así de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Y hoy que dices el bombardeo de las redes sociales, que ya también lo habías apuntado, ¿qué hacemos, Martita? Porque lo que yo estoy entendiendo es que hay una cantidad de información que los niños y los adolescentes están recibiendo y como no la pueden manejar porque no tienen el desarrollo mental, ¿verdad? Ni su cuerpo todavía no se ha terminado de desarrollar en todos sus sentidos, entonces no sabe cómo manejar esta información. Y al no saber cómo manejarla, provoca ansiedad, Martita. Sí, y para que lo digamos con mucha claridad, cuando yo hablo, por ejemplo, de contenidos sexualizados, tenemos que saber que hay un porcentaje desafortunadamente, bastante significativo de niños, y también adolescentes que están en las garras de la adicción a la pornografía en línea. Y esto causa ansiedad, Diana, porque es una adicción y funciona exactamente igual que las drogas. Cada vez tú necesitas más para sentir lo mismo. Y se está generando además una imagen distorsionada de la sexualidad humana, porque en la pornografía en línea el 80% de lo que tú ves no es sexo, sino que es violencia, y violencia dirigida hacia las mujeres. Y estos niños están creciendo con ese concepto de que eso es normal y que a las mujeres eso les gusta. Pero al mismo tiempo, el recibir toda esta información les genera angustia, sienten que están haciendo algo malo, pero no lo pueden detener, quieren volver a verlo. Lo mismo pasa con los contenidos violentos, lo mismo pasa con el ciberacoso. O sea, hay una cantidad tan enorme de niños que están siendo acosados a través de las redes, en ocasiones por sus propios compañeros, en ocasiones por gente que no conocen. Todas estas cosas que hemos venido hablando a través de los años, del grooming, de que hay un adulto que está ahí cultivando una relación para después llegar a comportamientos impropios con un niño, con un adolescente, todo eso es real, está sucediendo, vienen a la consulta constantemente. Martita habló de, y no es la primera vez también que lo menciona, el tema de la automutilación. Dentro de lo que es radiable y que no dar ideas, ¿de qué se trata, Martita, esto, para que entendamos un poquito mejor? Bien, lo que pasa que también nosotros, los adultos, a veces desconocemos completamente que nuestros niños y nuestros adolescentes están viendo series, están viendo programas en donde se está presentando esto como una alternativa para sentirse mejor. A nosotros nos puede resultar incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo es que lesionarte, hacerte una herida con un objeto cortopunzante va a hacerte sentir mejor? La mejor explicación que yo les puedo dar al respecto es esta. Si ustedes alguna vez se han hecho como una pequeña heridita con papel. Ajá, ay, sí que duele eso, sí. Sí, eso duele y arde, ¿sí? ¿Verdad? Y tú le haces ay, sí, ¿verdad? Ay, ajá, y se queda viendo uno. Ajá. Es que ese ardor produce como reacción en el organismo ciertos químicos en nuestro cerebro que generan como
como una sensación un poquito, voy a decir, eufórica, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca el adolescente y eso es lo que puede convertirse en adictivo, porque uno de los principales problemas es que si tú dejas a un adolescente que recurra a esta práctica de la autolesión una docena de veces sin conseguir atención psicológica o psiquiátrica apropiada, oportuna, esto se les puede convertir fácilmente en una adicción. En ese pequeño momentito, ellos sienten una sensación de liberación del dolor emocional que ellos tienen a través de ese dolor físico y esos neurotransmisores que llegan a su cerebro. Ay, Martita, pero es bien difícil de entender porque a mí ya me ha pasado ese ejemplo que tú mencionaste, porque es un dolor ardor, o sea, de segundos, de 2 segundos, pero es intenso y a mí me duele. Pero yo no quiero volver a experimentarlo. Exacto, y no se me ocurre volver al provocarlo, contrario. no se me, Al contrario, uno empieza a pasar las páginas luego bien despacito. Con cuidadito. Ajá, bien despacito, con cuidadito para que no te vuelva a pasar. Entonces, lo que no... Sí, pero ustedes en ese momento a lo mejor no tenían voy a decir aquí entre comillas, un dolor emocional que no pueden expresar o que sienten temor de decir o que no tienen a quien decírselo y sentirse comprendido y necesita algún tipo de válvula de escape, que esta no es saludable definitivamente, pero este es parte del bombardeo al que se están viendo sometidos nuestros niños y adolescentes. O sea que hay otros niños diciéndole, va a decir, te sentís así, hace esto. Hay youtubers que dan prácticamente clases y tutoriales de cómo hacerlo eficientemente, sin que te descubran tus padres. Ajá, ok. Entonces, estamos ante una situación muy, muy compleja. Y eso es por lo que un montón de jóvenes no se han dado cuenta que los hipotes de hoy, debajo del sol y en un gran calor, y andan con ropa manga larga. Andan con ropa, bueno, desde lejos, en el caso de las niñas, desde lejos las alcanzas a identificar, tú decís, ay Dios, esta es, porque cabal, como dice Tony, estamos aquí en un periodo de clima en nuestro país donde hay muchísimo calor y ellos andan con sudaderas, a veces hasta con el hoodie, con la cosa en la cabeza puesta, como ocultándose. Esto sucede no solamente con los que practican autolesiones, sino también con los adolescentes que tienen algún trastorno de la alimentación, que están tan delgados pero que no quieren que lo vean, o que creen que están gordos y no quieren que lo vean, por eso no utilizan ropa más pegada o que se note más la forma del cuerpo. La adolescencia es un momento en donde se dan una gran cantidad de cambios hormonales, corporales, de estilo de vida, de situaciones, de emociones. Ya de por sí ya es una turbulencia emocional, y si a esto le agregamos la pandemia, la educación virtual, los papás no están ahí, el acceso a contenidos inapropiados, el bombardeo de redes sociales para que se lesionen, para contenidos que son un poquito, voy a decir también entre comillas, oscuros, ¿verdad? Porque tenemos adolescentes y niños que lo único que consumen es anime. Y el anime también trae todas estas cosas. Así es, o sea, el anime, pues su origen, hay de anime, ¿verdad? Pero por su origen oriental, el concepto del tema del suicidio es completamente diferente al nuestro occidental, ¿verdad? Eso es una cosa honrosa. La encuesta identifica además, dice aquí, el trastorno del pánico en un 54.7% y fobia social un 18.1%, como los otros dos principales tipos de trastornos por ansiedad encontrados en adolescentes. En el primer caso, la persona enfrenta brotes repentinos de miedo intenso o incomodidad que provocan reacciones físicas graves sin que exista un peligro real o causa aparente. Dice aquí una persona que fue consultada. Es una psicóloga de la UCA, creo. Sí. Iliana Paniagua. Sí. Paniagua, sí. Bien, el ataque de pánico es algo
eh, muy, muy difícil. Para que nos tomemos una idea, yo tengo que decirles que ya he sabido de casos de médicos, o sea, con una formación médica sólida, médicos que practican su profesión y que ellos mismos han solicitado su ingreso en urgencias en un hospital creyendo que están presentando un ataque cardíaco. Y al pasarles todas las pruebas se encuentra con que no es así y que lo que tienen en realidad es un ataque de pánico. O sea, los síntomas son muy similares. O sea, la sudoración profusa, las palpitaciones, el dolor y la opresión en el pecho. Y para que un médico calificado confunda un ataque de pánico con un ataque cardíaco, pues de ahí calculen cómo se siente la persona. Sí, y es un psicólogo, decías tú, Martita. Era un médico, era un doctor. Ajá, ok. Y aún así confundió los síntomas que él estaba experimentando en sí mismo y solicitó el ingreso en emergencias en un hospital porque les dijo, estoy teniendo un ataque al corazón. Y era un ataque de pánico. Uh-huh. Y ¿cómo identificamos un ataque de pánico? Ya decías tú, por ejemplo, la sudoración, las palpitaciones. La persona siente que no puede respirar. Ajá, ¿cómo lo diferenciamos de en realidad una dolencia normal del cuerpo humano? Como decías tú, un ataque, por ejemplo, ¿verdad? Condiciones para un ataque o una taquicardia, no sé. En las primeros aparecimientos existe una alta probabilidad de que no lo logres discriminar uno del otro y que busques la asistencia médica. Y es hasta que un médico descarta que no ha habido ninguna situación cardíaca o cardiovascular que comienzan a sospechar y decir a lo mejor es algo más bien de índole emocional, llévenlo a un psicólogo, llévenlo a un psiquiatra, porque está presentando ataques de pánico. Los ataques de pánico son terribles. Okay. Terribles. Lo otro que me preocupa es el tema de la fobia social. Se refiere al temor, dice, o ansiedad a situaciones en las que otros pueden estarlo observando, evaluando, juzgándolo, incluidos sus compañeros, porque temen avergonzarse a sí mismos o a no ser aprobados, o la famosa aceptación de grupo, Martita. Sí, bueno, yo creo que el tema de la fobia social también ha venido en incremento y en este caso en particular, sí. En alguna medida yo se lo acredito al tema de la pandemia porque nuestros niños se malacostumbraron a estar socializando solamente en forma virtual, que tiene reglas totalmente diferentes a la de la socialización presencial. Adicionalmente también tenemos que decir, yo no critico a los padres de familia en este momento porque ustedes saben lo complicado que es el tema de tráfico aquí. Entonces, antes tú podías planificar que ibas a hacer 2, 3 mandados en un tal periodo de tiempo y lo lograbas hacer. Ahora resulta mucho más difícil poder organizar tu tiempo de esa manera porque te puedes encontrar con un tráfico tal que te impida, tú tenías a lo mejor planeado hacer 3 cosas y solo alcanzaste a hacer una o ninguna. Entonces, muchos padres de familia no están teniendo la posibilidad de llevar a sus hijos a actividades extracurriculares, así como han hecho siempre, que los han llevado a jugar fútbol, a jugar basquetbol, a una academia de danza, a una academia de música. No alcanzan. Y no alcanzan porque el tráfico ya no lo permite. Entonces, las posibilidades de socialización se van viendo cada vez más reducidas, ¿verdad? Hemos hablado en el pasado también con Tony de que, pues, cuando nosotros éramos niños y adolescentes, tú podías salir a andar en bicicleta y andabas todo el día prácticamente en vacaciones en bicicleta con tus amigos y era espectacular, pues yo tengo los mejores recuerdos de eso. Y ahora es muy difícil. Tú ves a un grupo de niños en un jardín y están todos, cada quien con su celular. Es que ese siguen tema, viendo la pantalla. Sí, ese tema de cómo socializar, porque yo ya he escuchado expresiones, Martita, de
ay, es que yo en realidad yo no quiero estar viendo gente. Ay, es que yo prefiero que me traigan las cosas. Yo no quiero, por el famoso delivery o servicio a domicilio. O lo otro es, ay, es que para qué hablar, mejor a través del WhatsApp, chateemos. O sea, para qué. Y entonces yo me pongo a estamos pensar. enconchando. Ajá, entonces yo me pongo a pensar, Martita, es que para mí nunca va a ser lo mismo. Yo quisiera tenerte aquí sentada, por ejemplo, con nosotros, dentro Claro, de la pero cabina. el tráfico no nos lo permite. Ajá, pero yo sé que tú tenés un compromiso a las 9 de la mañana, entonces ya no te permite los traslados, pero vaya, para mí nunca va a ser igual tenerte aquí con nosotros, ni para ti tampoco, ¿verdad? Que estarte entrevistando o estar conversando vía Zoom como lo estamos haciendo ahorita. Ni va a ser lo mismo Definitivamente. chatear que hablar por teléfono, nunca va a ser lo mismo. Y la automatización de un montón de servicios tampoco ayuda en ese aspecto, porque, por ejemplo, si tú ves por regla general, ahorita que ya se están poniendo esas pantallas digitales, touch, en los restaurantes de comida rápida, los jóvenes prefieren no ir a hablar con la persona que atiende en la caja y hacerle el pedido, sino que prefieren solicitarlo a través de la pantalla touch porque no quieren hablar con un humano. Exacto, ese es el punto. Ay, no, es que voy a usar la palabra radiable, ¿verdad? Qué flojera hablar con la gente. Aunque la Así palabra es. que ocupan es otra, ¿verdad? Pero de verdad, entonces a mí me preocupa porque yo quiero hablar con la gente. No, hombre, si a mí no sé, Martita. O Yo sea, a veces no. ¿Ah? A veces no. ¿No querés hablar con la gente? No. Entonces, ¿qué problema estará presentando Tony, Martita? Lo que pasa es que también porque Tony está todo el tiempo hablando, entonces... A mí se me acaban las palabras después de las 10 de la mañana. Ya. No, Pues después, sí, después ya- del mediodía ya se me habló- acabaron ya las habló palabras sin del parar día. 5 horas. No, pues lógico, pero es que estamos hablando del diario vivir, ¿verdad? O sea, yo Sí. también, yo trato de estar callada, me cuesta, pero trato de estar callada. Cuando voy en el carro yo sola. Habla sola. Bueno, pero también el otro problema yo tengo que mencionar, pues, Ajá. ustedes se dan cuenta de que antes, por ejemplo, una persona que escribía un artículo de un tema en particular en un periódico era una fuente que de alguna manera, pues, había sido un poquito verificada por ese medio, ¿verdad? No ibas a poner a cualquier persona a hablar de un tema del cual no tenía ni la menor idea. Todo eso ha desaparecido con el tema también de las redes sociales. Cualquiera emite juicios, cualquiera habla de cosas de las cuales no tienen ni la más mínima idea y lanzan hipótesis al aire y lanzan explicaciones de todo tipo de fenómenos sociales, culturales, psicológicos, psiquiátricos, de todo, ¿verdad? Y encuentran eco, ¿verdad? Entonces, se glorifica, por ejemplo, ese hecho que tú estás mencionando, de que a nuestra juventud no le gusta hablar con un humano, lo glorifican y dicen que tú estás en tu derecho y que está bien ser Antisocial. una persona, sí, bueno, que no le gusta socializar, que es una persona que quiere vivir, un ermitaño. Ajá. Para nosotros es un ermitaño, cabal. Ajá. Para nosotros es un ermitaño, ¿verdad? Porque, bueno, no quise hacer eco de la palabra antisocial porque realmente el antisocial es el que rompe las reglas sociales. Por ejemplo, un grupo de las maras o un grupo de narcos son antisociales porque no respetan la normativa social vigente, ¿verdad? Aunque nosotros utilizamos coloquialmente en una forma incorrecta el término antisocial de una persona que no quiere socializar o no le gusta ir a fiesta, ¿verdad? Sí, pero está mal utilizado. Sí, o gente que, digamos, vos llegas a su casa y no sale del cuarto porque no quiere llegar a saludar ni nada y que no le provoca socializar con los que visitan su casa. Yo he conocido casos de esos. Sí, y como te digo, a veces yo me encuentro con blogs en donde están dando recomendaciones de crianza, de psicología,
de pedagogía, incluso de neurodesarrollo, y que yo digo, Dios mío, ¿y esta fuente de dónde sale? ¿Cómo es que están dando estas recomendaciones? ¿Cómo es que les están diciendo? Porque yo sí siempre he sostenido que un niño no está obligado a besar a otra persona. Sí, ¿verdad? sí, esa es una Pero- mala costumbre que tuvimos. Ujú. Pero a saludar sí, Diana. Porque Sí. no saludar es simplemente ser maleducado. Sí, así es, porque, pues sí, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, a nadie se le niega, ¿verdad? Sobre Y todo ese que es se han parte llegado a del tu casa. proceso de socialización de una persona. Pero ahorita yo veo un montón de cuentas y blogs que están recomendando lo contrario a los padres jóvenes. Que si un niño no te quiere contestar, tú le estás hablando y no te quiere contestar, los padres Deben lo ven con buenos respetar, ojos, pues. deben respetar que no quiera contestar. Ajá. Dios guarde. Ajá, es que Y hay tal que vez saber. le estás preguntando amablemente a un niño, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Ajá. Y estás en una situación social, no es que le vas a preguntar a un niño que no conoces y que va caminando en la calle, eso es inapropiado, pero estás en una situación social donde los padres del niño saben quién sos tú, que no le vas a hacer nada malo al niño y lo estás haciendo enfrente de los padres. Y el niño se te queda viendo y voltea a ver para otro lado y no te contesta y los padres no pueden hacer nada. De acuerdo, Porque de acuerdo en a esos estos. blogs Ajá. les han hecho creer que la crianza respetuosa es no decirle nada al niño. Y eso está mal entendido. Pues sí, porque los padres inducimos a los niños en el ambiente social en que nos desarrollamos. Así lo entiendo yo, Martita. Y la socialización es Ajá. un proceso educativo también que se va adquiriendo y no lo están recibiendo. Entonces, bueno, todos estos elementos, la falta de socialización, la falta de oportunidades, la falta de pautas de socialización apropiada y un niño o un adolescente encerrado en su habitación viendo pantallas una excesiva cantidad de horas, eso altera patrones de sueño, eso altera atención, eso altera memoria, eso altera estado anímico y todo va contribuyendo, ¿me entiendes? A Ujú. que se presenten estadísticas tan alarmantes como que la mitad de nuestros adolescentes están ansiosos, sufriendo algún tipo de trastorno de ansiedad y una tercera parte algún tipo de trastorno depresivo. Esto es altamente alarmante y de verdad no tenemos suficiente personal calificado para poder atender a todas esas personas. La práctica clínica psicológica demanda mucho tiempo. No es como un doctor que puede ver en una hora, puede ver 4 o 5 pacientes. En el caso de la psicología no es así. Tú le dedicas una hora completa prácticamente a un paciente. A escuchar, Entonces, ¿verdad, Martita? Y la gente cree que por qué no lo puedes solventar en 10 o 15 minutos, pero es que toma tiempo. A mí me ha pasado una infinidad de ocasiones en donde unos padres, por ejemplo, vienen a consultar por su propia voluntad y te comienzan a plantear problemas que te parecen irrelevantes y uno dice, y por eso estará consultando, y yo lo sigo escuchando, y cuando ya se va a acabar la cita, te dicen, y otro pequeño detallito, le queríamos comentar, y ¡pum!, te lanzan una bomba, que es la verdadera causa por la que están consultando. Pero la persona no logra a veces expresarlo de entrada. Martita, ya planteado el problema, ¿verdad? A lo largo de estos minutos que hemos conversado. Y como usted dice, pues no es algo que, no sé, bueno, tal vez algunas cosas, hay medicamentos que ayudan, pero como en otras hay situaciones de la vida que hay que cambiar, y eso no es de la noche a la mañana, como usted acaba de decir. No sé si el Sistema Nacional de Salud tiene capacidad para atender esta situación. O sea, la mitad de los jóvenes adolescentes tiene ansiedad. Eso es lo que dice este estudio. O los padres, pues sí, porque yo siempre digo, el principal responsable de un niño o un adolescente es el papá, o sea, los padres.
qué debemos hacer, Martita, Ajá. o qué no estamos haciendo. ¿O qué hay que hacer? Yo creo que, primero que nada, voy a tratar de responder. Yo creo que no, que el Sistema Nacional de Salud no está preparado porque no tiene suficiente cantidad de personal para atender semejantes estadísticas. Y me atrevería a decir que tampoco el privado. O sea, son estadísticas que son demasiado altas, demasiado elevadas y alarmantes. En el caso de los padres de familia es importantísimo que logremos hacer llegar el mensaje de que la salud es integral y comparte la salud, la parte física y la parte mental. La gente eso no lo termina de entender. Y no te sirve de mucho tener un cuerpo muy saludable si tu mente está mal y presentas un trastorno. No te sirve prácticamente de nada. Aunque tengas el cuerpo más saludable del mundo, si tú tenés un trastorno de fobia social gravemente desarrollado, que no te permite ni salir de la puerta de tu casa, tú estás incapacitado. Igual que si tú tuvieras una dolencia, si tuvieras cáncer, por Dios. O sea, si tenemos un niño con un brote psicótico, no te sirve de nada que físicamente esté saludable. Entonces, esa comprensión todavía no la tenemos. Creemos que los trastornos mentales no existen, o son inventos, o son exageraciones, o son generación de cristal, que sí, que no aguantan mucho, sí es cierto, pero así los hemos creado, es culpa de nosotros, ¿verdad? Pero los trastornos mentales existen, son reales, son enfermedades y la persona necesita ayuda. Y los padres necesitan educarse al respecto, porque a veces yo tengo niños que están en un riesgo suicida y los padres sí están consultando, porque si no, pues yo no me daría cuenta, pero los padres no terminan de entender la gravedad de lo que enfrentan y siguen diciendo que lo que más les importa es que saque buenas notas. Martita, usted acaba de mencionar la frase generación de cristal y molestamos los que ya pintamos algunas canas de que los hipotes de hoy pues son así, es una generación de cristal que no son tal vez tan resistentes a muchas cosas a las que nosotros en nuestras adolescencias sí lo éramos. No sé si me doy a entender. Totalmente. Y esto tiene que ver con una... Porque yo no pinto canas, pero porque me pinto el pelo. Pero esto tiene que ver con una crianza sobreprotectora. Lo que no estoy de acuerdo es que diga algunas, Martita, ¿verdad? Porque ya son muchas. Algunas canas, dice, vas a creer. Muchas. Casi todas. Pero tiene que ver con una crianza sobreprotectora o cómo, o qué. Lo que pasa es que, pues, en nuestra época nosotros veníamos de un modelo de crianza bastante autoritario, ¿verdad? Entonces pienso que como padres como que tratamos de distanciarnos un poquito o distanciarnos punto de ese modelo autoritario y en algunos aspectos quizás pues se consintió mucho en algunos aspectos, ¿verdad? Y ahorita creo yo que a veces hay ciertas tendencias educativas y prácticas de crianza que están siendo malentendidas, como el de la crianza respetuosa, ¿verdad? Ay, o sí, sea, yo ya estoy entiendo. recibiendo, por ejemplo, consultas de madres muy jóvenes que han intentado crianza respetuosa, pero la han intentado en la forma que ellas la comprenden o la entienden, o encuentran un blog de otras mamás que no tienen ninguna formación pedagógica y que les dicen que eso es la crianza respetuosa. Y se topan con que cuando quieren escolarizar ya formalmente a su hijo, no se los aceptan, porque el niño no sigue ningún tipo de indicación. O sea, eso es una crianza respetuosa mal aplicada. Porque, o sea, el niño llega al centro escolar y no sigue indicaciones, porque en la casa no le han dado, nunca ha respetado una indicación, o nunca le dieron. Es que nunca se la han dado. Ajá. Mira, Porque Martita, lo han dejado que el niño decida qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace.
Y Aquí acabo de meter en Google, puse crianza respetuosa y lo primero que me aparece es el concepto y el siguiente enlace es crianza respetuosa. ¿Qué es y sus beneficios? Ay, no. Aquí pregunta un amigo Radio Escucha, el número 5557, Martita. Pregunta, a mayores masas poblacionales, menos interrelación social y violencia. ¿Tendrá que ver este tema en El Salvador? ¿Será que esto está pasando en El Salvador? Es bien difícil que yo pueda contestar eso porque pienso que esta es una pregunta más de índole sociológica que psicológica, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que lo más importante aquí es que si esa encuesta nos ha dado esos porcentajes tan altos, creo que todas las personas tenemos que tomar conciencia de ello y tratar de visibilizar, entender y formarnos un poquito más en lo que son los trastornos mentales para poder reaccionar de la manera más apropiada. Yo siento que hay colegios con los que yo estoy colaborando que están haciendo un esfuerzo genuino por llevar una campaña muy integral de salud mental a todos los miembros de su comunidad educativa. O sea, damos charlas de salud mental no solo a los estudiantes, sino que a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia, para que todos estemos en la misma línea, ¿verdad? Desde la primaria. E incluso yo estoy abogando ahorita por ampliar los programas de salud mental preventiva a nivel preescolar, porque los niños tienen que aprender desde temprana edad a que no es un castigo que les quiten la tablet, es protección. Es lo mismo que tú haces cuando le dices, no puedes comer pizza todos los días porque es malo para tu salud. Sí. Ok, tal vez como lo decimos a los niños, ¿verdad? Es lo que tú dices, hay que quitarle la tablet no es porque te estoy castigando, es porque, ¿verdad? Estoy tratando de que estés menos tiempo con ese instrumento que, si bien es cierto, te sirve, pero no lo debes de tener todo el tiempo. Así es que, bueno, el 98% de los niños y los adolescentes nos dicen que si sacan buenas notas, sus papás los dejan jugar videojuegos la cantidad de tiempo que quieran. Eso está mal. Los buenos estudiantes también necesitan ser protegidos porque es su salud mental la que está en juego. Okay. Entonces, tenés que poner límites y tenés que entender que la salud mental es importante. Muy bien, ahí están los datos de esta encuesta. Es una encuesta nacional de salud mental con estos datos que son preocupantes. Hemos querido abordar el tema de hoy, sabedores de que mucha de nuestra audiencia son padres de familia y pues ojalá les haya servido primero para identificar qué es lo que está ocurriendo y si no sabía, pues aquí se lo contamos. Sí, así es. 5 de cada 10 adolescentes sufren trastornos de ansiedad y eso complica la salud mental. Y lo hacemos de la mano de una psicóloga infanto-juvenil, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables con la información que transmitimos. Martita, ¿cómo te encontramos? Para aquellos padres de familia que se le ha encendido la alarma y dicen, tengo que fijarme en esto con mi niño porque podría ser un trastorno, podría ser una situación que necesite del acompañamiento de un profesional. Sí, en nuestras redes sociales, en Twitter @Martita Erazo, en Facebook Aprendo con Martita, estamos siempre a la orden y pues muy contentos de poder haber participado en este tema tan trascendental, importantísimo para nuestra población infantil y juvenil. Muy bien, gracias Martita. Gracias Martita. Ok, hasta la próxima. Hasta la próxima. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, ingresen a 360podcast.sb. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.